Muy buenos días, amados hermanos de la primera iglesia bautista aquí de Huntington Park, de ustedes, mis hermanos de otras congregaciones que nos escuchan en estos momentos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que el Señor nos ha dado un nuevo día de vida y ponernos en las manos del Señor. Estamos aquí desde las instalaciones de la iglesia de Hill Baptist Church para poder traerles alabanzas y también el mensaje de la palabra del Señor. Así que ahí donde ustedes están ahorita vamos a tener un tiempo de oración y ponernos en las manos del Señor. Les invito a que me acompañen para que de esa manera nos pongamos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos en esta hora. Gracias, Señor, porque eres bueno. En esta hora nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para encontrar siempre oportuno socorro. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, visites la vida de cada hogar en estos momentos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, que a través de estos medios sociales podamos llegar hacia ellos, Señor. Y de esa manera, Señor, llevar estos cantos, Señor, de gozo, de alegría y de alabanza para ti y el mensaje de tu palabra. Que en este día, Señor, que todo lo que vayamos a hacer es para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta situación tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado, siempre has estado ahí con nosotros y siempre seguirás, Señor, porque son tus promesas. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que bendigas estos cantos, que bendigas tu palabra, Señor, y que todos podamos salir edificados y consolados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, agradecidos por su misericordia y su gracia infinita, que a pesar de los tiempos difíciles, su gracia sigue extendida para todo aquel que lo quiera en su vida. Él puede arreglar nuestras vidas, arreglar este caos, poner en orden todas las situaciones que nos pueden desconectar de su presencia. Su gracia está extendida para todo el que la quiera, dice su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendita es la gracia de nuestro Dios, sublime gracia la de nuestro Señor Jesús, que nos ha hecho salvos y nos ha hecho libres del pecado. Exaltemos su glorioso nombre. Del pecado, su amor es fuerte y por
multitudes que habían venido a las fiestas, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibir al Rey Jesús. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey de gloria, hosana al Rey Jesús. Te damos gloria, Señor Jesús, Rey de reyes para siempre. Jehová, Rey de gloria, entre nubes descender y la creación estremecer. Dios su amor y gracia en cada persona obrar, cantando así, cantando así. Lista para conquistar a un solo Dios y una verdad. Esta generación se levanta de un avivamiento que comienza a adorar y adorar y adorar. Corazón entrego a ti para ver las cosas que nunca vi. Quiero cantar como tú me amas. Quebranto mi corazón, es todo lo que soy por tu reino, y muéstrame la senda de tu eterno. Gracias, oh Señor, por tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. Porque en medio de los tiempos difíciles tú estás con nosotros como
poderoso gigante para fortalecernos, para transformarnos en medio de esta dificultad, Señor. Todos necesitan de tu amor y de la esperanza que solamente se halla en Cristo Jesús. Solamente en ti está la respuesta, oh Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles. Da a conocer tu palabra, Señor.
Gloria a Dios. Jesús, autor de toda salvación. Vamos a tener un tiempo de oración. Dice el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esa es la promesa que tenemos, de que el Señor está con su pueblo desde ahora y para siempre. Acompáñenme en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque todavía podemos tocar instrumentos, todavía podemos cantar de alabanza, Señor, y todavía podemos estar, Señor, aquí en este lugar. Y todo, Señor, es por tu misericordia. Por eso en esta hora también te damos gracias por todos aquellos mis hermanos que están en sus hogares, con sus familias, que también, Señor, les has dado un nuevo día de vida, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos, como esta promesa, de que tú estás alrededor de tu pueblo desde ahora y para siempre. Tú lo estés, Señor, así con nosotros. Lo creemos en esta mañana y lo confesamos, Señor, porque lo dice tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que estamos aquí para alabarte y para adorarte, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Si hay alguien, Señor, que ha sido afectado, Señor, por esta pandemia, en el nombre de Jesucristo, extiende tu mano de sanidad divina sobre su cuerpo en estos momentos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por todos aquellos que no han sido tocados, Señor, por esta pandemia, Padre. Y nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo de que tú sigues guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hemos dado honra, gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, tienes palabras de consuelo, de ánimo y de fortaleza para tu pueblo en medio de las tormentas de la vida, en medio de las preocupaciones de la vida, Señor. Tu palabra, Señor, nunca nos falta, Señor. Siempre está ahí, Señor, para poder llenar nuestra alma, para poder llenar nuestros corazones, Señor, y poder saciarnos de ellas, Señor. Gracias, pues, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes al que está desanimado, que levantes al que está decaído, Señor. Poderoso Cristo de la gloria, nos ponemos en tus manos. Sigue extendiendo tu mano de sanidad sobre los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por los que están en las cárceles también. Oramos por los que están en los hospitales ahorita, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Oramos, Padre, por los doctores. Oramos por los enfermeros, por las enfermeras, Señor, que están haciendo una ardua tarea, Señor amado. Se están esforzando mucho, Señor, y están expuestos, Señor, a poder contagiarse, Señor. Pero gracias por la vida de cada uno de ellos y de ellas, Padre. Sigue fortaleciendo sus vidas, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a nosotros también a guardar las restricciones, Señor, que se han puesto, Padre. En el nombre de Jesús creemos, Señor amado, una vez más, Padre del cielo, que tú nos has dicho que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos del grupo de alabanza Monte Sión, de aquí de la primera iglesia bautista de Huntington Park, por traernos estas alabanzas de gozo y de exaltación a nuestro Rey Todopoderoso. Así que en esta hora, mis amados hermanos, nos gozamos una vez más de poder estar en sus hogares, de poder estar ahí con ustedes y traerles también, pues, el mensaje de la palabra de Dios para sus vidas. Nos da un gozo poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Indudablemente, ¿verdad? Obviamente este es el día 5 de abril, Domingo de Ramos. Para la iglesia tradicional que celebran este día, domingo 5, el Domingo de Ramos. Pero nosotros ahora queremos también traer un mensaje de la palabra del Señor. Tal vez no va a ir relacionado con esto, pero
va a ir relacionado también con lo que está ocurriendo en nuestras vidas, y es lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder transmitírselo a ustedes en esta hora, pero a la vez también hacerles recordar que es palabra de Dios, palabra que nutre el alma, palabra que viene a darnos fuerza, a darnos vitalidad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que en esta mañana yo quisiera compartirles el mensaje de la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 35-41. Y le he puesto como tema: manteniendo nuestra fe en la tormenta. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y ahí donde están, síganme con su vista. Si usted tiene Biblia, acompáñeme. Si no, pues puede escuchar. Mire lo que nos dice esta promesa de Dios aquí, cuando debemos de mantener nuestra fe en medio de la tormenta o las tormentas que a veces pasamos. Dice así la bendita palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cristo Jesús está diciendo esto: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este es el punto principal por el cual es el mensaje de esta mañana. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, en el nombre de Jesucristo, guíanos por tu Espíritu Santo en el mensaje de tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y úsame para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, cada año desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, en la costa atlántica empiezan las temporadas ciclónicas, y cada año se predicen como de 12 a 15 tormentas, y algunas de las cuales pueden convertirse en huracanes desastrosos, por lo cual hay que estar preparados, Por eso podemos compararlo haciendo una realidad con las tormentas de la vida que muchas veces nosotros tendremos que sobrellevar. De hecho, también hay temporadas activas, hay temporadas más activas, y hay otras que son pasivas, pero sea el uno o el otro, debemos de estar preparados. Por eso, precisamente aquí en este pasaje de la Escritura que hemos leído en el día de hoy, vemos aquí, primeramente vamos a ver el escenario, vemos aquí que hay una enseñanza que nos va a ayudar a entender mejor las tormentas de la vida y cómo podemos responder a ellas. Muchos tenemos tormentas en la vida, de tal manera que Dios quiere, a través de este pasaje, quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo, porque de esa manera ustedes y yo podemos sobrellevar todas las cosas que podemos llevar. El propósito de todo esto es que nuestra confianza debe de estar en el Señor, porque si el Señor dijo: pasemos al otro lado,
Él ya nos está dando esa confianza, Él ya le estaba dando esa confianza a los discípulos, porque Él lo dijo, pasemos al otro lado. La palabra de Dios nos dice aquí la Biblia, hermanos, que todo estaba marchando bien y que de repente todo se puso mal. Todo estaba marchando bien, había tranquilidad. Los discípulos estaban tan contentos que estaban hablando de las sanidades que Cristo había hecho, porque dice aquí la Biblia, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ellos estaban tan contentos, estaban alegres, estaban disfrutando de las enseñanzas de Jesucristo. El Señor les había estado enseñando en el contexto del pasaje, nos habla de que les estaba hablando por parábolas, les estaba hablando del reino de Dios, y ellos estaban muy entusiasmados. Venían también el Señor de haber hecho muchos milagros, venía de hacer muchas sanidades. Los discípulos, como digo, estaban contentos, estaban relajados y estaban hablando de lo que Cristo estaba haciendo, de tal manera que todo creyente, amado hermano, todo hijo de Dios, un día tendrá que pasar tormentas en su vida, tendrá que pasar por tempestades. Pero lo bueno para nosotros que en medio de la tormenta, que en medio de esta tormenta, que en medio de esta tempestad, dice la palabra que ahí estaba el Señor con los discípulos y que ahí estaba el Señor con ellos, como lo estaba Cristo Jesús en esta tormenta con sus discípulos. Asimismo también el Señor está con nosotros en medio de las tormentas, de las turbulencias de la vida que llevamos. Por eso vuelvo a repetir, todo hijo de Dios un día va a tener que pasar tormentas en su vida, y por esa razón dice aquí la palabra también que ellos estaban tan contentos que todo estaba tranquilo, todo estaba normal. Ya iban caminando, era de noche, ya se habían introducido casi a la mitad del mar, y ahí estaban ellos compartiendo, pero ellos no habían notado nada raro. De tal manera, déjenme decirles también que a veces es Dios mismo el que levanta las tempestades. Dios mismo a veces es el que provoca estas circunstancias de la naturaleza, porque Él es el creador de todo lo que existe, Él es soberano. Cuando Dios, hermanos, levanta una tempestad, Él es el único que la puede calmar, y la va a calmar cuando a Él le plazca. La va a calmar cuando haya cumplido su propósito para lo cual vino esa tormenta para nuestra vida. A veces, hermanos, la tormenta es personal, a veces es para ti, a veces es para mí, a veces la tormenta es para la familia, y a veces también las tormentas que vienen a nuestra vida, a veces también es para la iglesia de Cristo, para poder sobrellevar las tormentas de la vida. Y muchos de nosotros, tanto personal como familia, como iglesia, hemos pasado grandes tormentas, grandes tempestades, grandes huracanes, grandes ciclones, pero la palabra de Dios nos dice, pasemos al otro lado. El Señor ha estado con nosotros, y es por eso que en esta hora, déjame decirle que a veces también somos nosotros los que provocamos esas tormentas de la vida, como en el caso de Jonás. Si Jonás hubiese hecho caso, si Jonás hubiese obedecido, la tempestad no se hubiera levantado, la tempestad no se hubiera provocado en ese momento cuando a Jonás se le dijo, ve a Nínive a predicar el evangelio. Y a veces, hermanos, no queremos doblegarnos cuando claramente Dios está hablando a nuestras vidas, cuando no estamos caminando bien y no entendemos, nos ponemos a veces rebeldes, no hacemos caso, y viene el Señor y nos dice, bueno, te voy a meter en el gran pez para que reacciones y me obedezcas. Solo de esa manera pudo Jonás entender, comprender la voluntad de Dios. Por eso a veces las tormentas las provocamos nosotros mismos. Pero vamos a seguir en este relato aquí de la palabra del Señor. Miren lo que nos dice ahora entonces el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento
y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, en el versículo 37 nos dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Estaban, como dije anteriormente, tranquilos. No estaban preocupados de que iba a pasar algo. Ellos estaban confiados, sabían que ahí estaba el Señor. Pero dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esta tempestad que se levantó aquí fue inesperada. Varios de los discípulos eran pescadores, eran hombres que conocían bien las aventuras del mar. Varios de los discípulos eran conocedores de las olas del mar, conocían los tiempos en el cual podía venir una tempestad, una tormenta. Pero dice aquí la Biblia que de repente se levantó una gran tempestad en medio de esa algarabía, en medio de esa alegría que estaban viviendo, que de repente, dice, se levantó una gran tempestad. De tal manera que a veces es Dios mismo, como dije, el que levanta las tempestades, que Dios es el que provoca estas circunstancias de la naturaleza. Él es el creador de todo lo que existe y está en su completo dominio. No solamente Cristo es el creador, sino dice la Biblia que Él es el sustentador de todo lo que existe, porque Él es soberano, Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo discierne, y Él tiene el control de todas las cosas. Miren lo que nos dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 107, Salmo 107 y versículo 23. Dice aquí la palabra de Dios: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mire el versículo 29: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Entonces aquí nos está diciendo el salmista en el versículo 23: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos, hermanos amados, vuelvo a repetir, algunos discípulos conocían muy bien de lo que sabían, de lo que eran las tormentas en el mar, pero de tal manera que la palabra de Dios, hermano, nos dice que Dios tiene el control de todas las cosas. Y vuelvo a repetir, cuando Dios levanta una tempestad, Él es el único que la puede calmar, y la va a calmar cuando a Él le plazca, cuando haya cumplido su propósito. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que aquí entonces vino la tempestad y las olas ya estaban, hermanos, que ya se estaban, el agua estaba metiéndose en la barca. Y aquellas barcas de aquellos tiempos, hermanos, no eran como los transatlánticos de hoy en día, no eran como los barcos modernos de hoy en día. Las barcas ya antes eran más pequeñas, apenas podían caber, iban los 12 discípulos, ahí iba el Señor también, de tal manera que dice que las olas en la barca que ya se iba a inundar, pero ahí estaba el Señor con ellos. Entonces ahora vamos a ver la actitud que mostró nuestro Señor Jesucristo en medio de esta tempestad.
Vamos a ver la actitud de Jesús y vamos a ver también la actitud de los discípulos de Cristo. Dice el versículo 38, la actitud de Jesús ante la tempestad. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Hermanos, todos sabemos por medio de las Escrituras que el Señor Jesucristo fue un hombre humano, pero a la vez también fue el mismo Dios. El Señor, hermanos, se cansaba. El Señor fue 100% humano y fue 100% también divino. Pero el Señor estaba tan cansado, estaba tan agitado, estaba tomando una siesta. En la Biblia de Nueva Traducción Viviente nos dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Entonces vemos aquí, hermanos, la autoridad, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba tan cansado. Él, después de una jornada de trabajo, después de haber estado sanando a los enfermos, después de haber estado predicando a las multitudes, humanamente el Señor se había debilitado, se había cansado, necesitaba descanso. Aún la palabra de Dios nos dice que eran tan fuerte el viento, una gran tempestad de viento, las olas ya estaban inundando ahí, pero ni eso lo hacía despertar al Señor, ni eso lo hacía despertar, porque estaba tan cansado. El Señor, hermano, se cansaba. Él fue humano como nosotros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, hermanos amados, el Señor Jesús sabe que también nosotros nos cansamos, que también nosotros nos debilitamos. Él se cansó, Él estaba descansando después de una buena jornada de trabajo. De tal manera, como dice ahí, vamos a ver ahora la actitud de los discípulos. Ellos le dijeron: ¿no tienes cuidado, Jesús, que perecemos? Jesús, ¿no estás viendo que nos estamos ahogando? La reacción de los discípulos fue desesperada. Luchaban en sus propias fuerzas. Ellos se descontrolaron, tuvieron sus dudas. Quizás dudaban del poder de Jesús para hacer algo con la tormenta, o quizás dudaban del amor de Jesús por ellos, es decir, del interés de Jesús por protegerlos. A veces también nosotros también dudamos en medio de nuestras dificultades. Nos cuesta aceptar que nuestras tormentas de la vida son para acercarnos más a Dios. Deberíamos de caer postrados ante aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que nos ama hasta el fin. Por eso la actitud de ellos, hermanos, fue un poco desordenada. La actitud de ellos fue un poco, hermanos amados, sin tener compasión del Señor. La actitud de ellos fue un poco de rebeldía, no fue de reverencia. Le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Ellos se descontrolaron. Pues ¿quién no se va a descontrolar en medio de una tormenta, en medio de una situación tan difícil que estaban pasando los discípulos ahí en esos momentos, aunque la presencia de Cristo estaba ahí con ellos? Por eso, hermanos, así ha pasado aquí en el mundo. Estábamos tan contentos, estábamos tan bien relajados. Las iglesias cristianas y todas las iglesias estábamos viniendo a alabar al Señor a los templos, estábamos yendo a buscar de Él, estábamos tan contentos, pero de repente viene algo inesperado como esta pandemia que está causando mucho daño, de tal manera que vino a deshacer todas nuestras metas, proyectos que teníamos.
todo fue así de repente. Por eso, en esta hora, lo que aquí nos enseña la palabra del Señor ante la actitud de los discípulos: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces a usted tal vez se le va a acercar a alguien y le va a decir: bueno, ¿y dónde está el Dios que tú proclamas? ¿Dónde está el Dios que tú tienes? ¿Por qué no le oras a tu Dios y que aleje esta pandemia, que se caiga esta pandemia, que ya no haya este virus? ¿Por qué no le clamas a tu Dios? A veces puede pase eso, pero déjame decirte en esta hora que solamente el Señor tiene el control de todas estas cosas. El Señor, vemos aquí su humanidad, Él mostró su cansancio y comprendió la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos fue en una actitud que lo despertaron, indudablemente. Pues ahí estaba el Señor también. Ahora vamos a ver la autoridad ahora divina de Jesús. Dice el versículo 39: en su divinidad el Señor estaba probando la fe de ellos. En su divinidad, Él manifestó su poder sobre la naturaleza. Miren lo que dice el versículo 39 aquí de la palabra de Dios. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como dije anteriormente, en su divinidad el Señor estaba probando la fe de ellos. En su divinidad Él manifestó su poder sobre la naturaleza. En su humanidad Él los entendió, los comprendió, pero en su divinidad Él iba a probar la fe de ellos. En su divinidad Él iba a probar el poder sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él tiene todo conocimiento, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Sabía Jesús que se iba a levantar una tempestad? Sí, sí lo sabía. ¿Sabían los discípulos que se iba a desatar una tormenta? No, no lo sabían. Ni siquiera lo tenían en su mente, por muy buenos pescadores que fueran. Sabíamos nosotros, como dije anteriormente, que se avecinaba esta pandemia sobre el mundo. No lo sabíamos. ¿Lo sabía Dios? Sí, Él sí lo sabe, lo sabía. ¿Sabe Dios cuándo va a parar esto? Sí, Él lo sabe. ¿Lo sabemos nosotros? No, no lo sabemos. Solo Dios, en su poder, en su divina majestad, en su divina autoridad, Él va a poder detener esto. Por eso, mis amados hermanos, la misma voz que creó las aguas, la misma voz que creó el viento, la misma voz que creó el sol y la luna, la misma voz que creó la tierra, la misma voz que creó la naturaleza, se levanta y les manda que se callen, porque Él dice: calla, enmudece. Aquí Dios, amados hermanos, en toda su majestad, manda que se callen. En toda su majestad, con autoridad que solo Él tiene, les dice: calla, enmudece. Qué privilegio tenemos ustedes y yo, mis amados hermanos, de tener un Dios todopoderoso, tan humano como tan divino. Qué privilegio tenemos ustedes y yo, porque Él está aquí en este lugar y que está ahorita mismo con ustedes ahí en sus hogares. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios todopoderoso. Por Él somos bendecidos. Por eso, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias de la vida, el Señor manda y puede decirle a esa tormenta de tu vida: calla, enmudece. Él puede decirle a eso, pero Él tiene que cumplir también un propósito en tu vida, y va a cumplir un propósito en el mundo, porque Él es soberano. Y vemos entonces aquí la autoridad divina de Jesús: calla y enmudece, porque solo Él es el que tiene esta autoridad, porque Él es Dios y Él es eterno, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Mira lo que nos dice el Salmo 89, libro del Salmo 89.
Salmo 89 y versículo 9 y 10. Dice el 8 y 9. Salmo 89, versículo 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Miren qué Dios tan poderoso tenemos ustedes y yo. Así que esa tormenta en tu vida, así que esta tormenta que estamos pasando, esta pandemia, solo el Señor sabe cuándo se va a detener, pero en medio de toda esta situación, Él vuelve a repetirte y a decirte: pasemos al otro lado. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con la iglesia de Jesucristo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso vuelvo a repetir, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grandísimo, un Dios que no lo tenemos enjaulado, no lo tenemos ahí como una estatua, no lo tenemos ahí en un collar, no lo tenemos colgando, no lo tenemos en el vehículo colgando, sino que vive y mora adentro de nuestro corazón. Ese es el Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Qué privilegio, los hijos de Dios, tener un Dios así. Pero en esta hora vamos al punto a lo cual quiero traerte en esta hora. Aquí llegamos al punto crucial de la enseñanza de esta mañana. El versículo 40 nos dice aquí la palabra de Dios. Verso 40. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En la Nueva Traducción Viviente dice: luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y así a veces nos pasa, hermanos amados. A veces nos sentimos que estamos bien con Dios, que estamos caminando bien con el Señor, que estamos caminando con fe grande en el Señor. Pero a veces cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta en nuestra vida, ahí es donde el Señor ve qué tanta fe tenemos en Él. Por eso dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces la enseñanza de esta mañana es, amados hermanos, la falta de fe tuvieron los discípulos. Falta de fe tuvieron los discípulos. Los discípulos lo que tuvieron fue falta de fe. La razón por la que ustedes están así es por falta de fe, les dice el Señor. No acaban de ver los grandes milagros que acabo de hacer delante de ustedes antes de que subiéramos aquí a la barca. ¿No vieron cómo se sanó aquella mujer sirofenicia? ¿No vieron a aquel hombre que estaba ciego y se le fueron dando de nuevo la vista? ¿No vieron esos grandes milagros portentosos que ustedes mismos vieron con sus ojos? Ustedes acaban de ver estos grandes milagros que acabo de hacer. ¿Cómo no vieron cómo fueron sanados todos los enfermos? ¿Y acaso no les dije yo: pasemos al otro lado? Entonces el Señor no los regaña, no los exhorta, no los recrimina, nomás les dice, como dice ahí la palabra del Señor: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Si usted es observador de la palabra de Dios, no tiene coma donde dice cómo. Dice: ¿cómo no tenéis fe? Si tuviera coma hubiera dicho: ¿cómo no tenéis fe? Pero el Señor les dice: ¿cómo no tenéis fe? Sencillo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces les está haciendo ver a ellos y les está haciendo recordar
que Él estaba ahí con ellos, que no tenían que preocuparse, si Él estaba con ellos ahí en medio de la tormenta. Por eso, mis amados hermanos, no tienes cuidado que perecemos. Por eso dice la palabra del Señor aquí que hubieron falta de fe en los discípulos. Y déjame decirte en esta hora que ese es el punto esencial que quiero traerte en esta mañana. Cosas que marcan nuestra fe. Acuérdense, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Cosas que marcan nuestra fe. Posiblemente nos estés viendo, hermano, pero ayer estuve ministrando y espero que estés bien ahorita. ¿Por qué? Porque mi hermano, no voy a decir su nombre, estaba muy temeroso de que tenía esta enfermedad, cuando ya los doctores dijeron que no tenía nada. Pero entra la ansiedad, entra el miedo, entra mucho el pánico. Y tuve que ministrar, tuve que hablarle la palabra. El Señor está contigo, no temas. Amén. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3, porque yo sé lo que como Él guarda en completa paz. que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está confiando. Y luego le dije también: mira, Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, alabado sea Dios, hermanos. Hermano, oramos y oramos, y cuando terminamos de decir: hermano, esto ha sido una gran terapia para mí, el Señor me ha fortalecido. Y entonces le pregunté, porque estas son las cosas que están mermando nuestra vida. ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Entonces me dice: me he metido en internet esto y esto y esto. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cosas que merman nuestra fe. El exceso de noticias merman nuestra fe. Es que yo vi esto, es que yo leí esto, es que allá dijeron esto, es que se ve esto. Bueno, ¿y quién te puso ahí? Eso merma tu fe. No estoy diciendo que no las veamos, no estoy diciendo eso, pero las noticias de hoy en día son muy amarillistas. Las noticias ahora exageran todo lo que dicen ahí, porque ellos ganan dinero, y por ser más amarillistas, en lugar de darle un buen consejo al mundo, un buen consejo que venga para el mundo, no lo dan. Solo psicólogos, solo de cómo atacar la enfermedad. ¿Ha visto usted a algún pastor que hayan invitado ahí a uno de las cadenas de estas televisiones a orar? Por lo menos que le den 5 minutos para que pueda orar por toda la nación. Nada, solo noticias amarillistas. Y la razón por qué entra el miedo en nosotros es por falta de fe. Y estas cosas, hermanos amados, merman nuestra fe. Ten cuidado. No mires muchas noticias, pueden atacar tu mente. Tienes que estar bien cimentado en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Dice el versículo 41 aquí en San Marcos. Entonces dice: los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ¿quién es este? Es Jesús, el Hijo de Dios. Amén, gloria Es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Es Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el que tiene el poder del universo. Él es el único que te puede dar vida. Él es el único
estamos pasando. Por eso en esta hora, lo que Dios nos dice aquí, ¿cómo puedo aumentar yo mi fe? Lo que estaban pasando los discípulos era real. Lo que estamos pasando ahorita nosotros y el mundo entero es real. Necesitamos conocer mejor a quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Leamos más la Biblia, los evangelios, los 4 evangelios, leamos los salmos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, conozcamos más al Señor. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios se reveló en nosotros por medio de su palabra. Lea los evangelios, como dije, los salmos. La palabra de Dios, amados hermanos, aumenta nuestra fe. Escudriñémosla, meditémosla y apliquémosla a nuestra vida. Y ya va a ver cómo su fe va a aumentar. Y también quiero dejarle un puntito aquí, una vez más, un recordatorio para usted que está ahí escuchando y para los que están aquí en este lugar. Cuídese de las enseñanzas adulteradas. Primera de Pedro, quiero llevarlo, primer libro de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano pastor, ¿hay leche adulterada hoy en día? Sí la hay, y hay muchos ahorita. Muchas cosas, enseñanzas, en lugar de traer fe, más bien traen confusión y debilitan tu fe. Por eso, cuídate de todo esto. Detrás de todo esto, vemos también la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. Oremos al Señor pidiéndole más fe. Y concluyo con este versículo de la palabra del Señor cuando les dije, ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 5. Lucas, capítulo 17 y versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerían. Por eso el Señor nos manda, Señor, auméntame la fe, tengo miedo, necesito que me llenes de tu presencia, de tu palabra. Cante himno, cante alabanzas, más tiempo de oración, lea más la Biblia, ore más al Señor. Y como dice aquí, Señor, gracias, aumentanos la fe. Hebreos 12, 1 y 2, Él dice que había una nube de testigos. Y luego dice el versículo 2, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, viendo al autor y consumador de nuestra fe. Cante himnos, cante alabanzas, adore al Señor. Por eso hay un himno hermoso de este pasaje de la Escritura que se llama, ahorita no me acuerdo, pero hay himnos preciosos, cristocéntricos, que pueden alimentar tu alma, cantos de adoración de hombres temerosos de Dios. Métete con ellos, escucha, pero por sobre todo busca a Dios en oración y busca más al Señor, y tu fe será aumentada. Y podemos decir como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. ¿Quieres que tu fe aumente? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, si alguien ha sido influenciado por el temor, por el miedo de escuchar noticias espantosas, trágicas, cada día, Señor, que se encienden los televisores, siempre
lo primero que se ve son noticias malas, trágicas. Pero cuando abrimos tu palabra, son noticias buenas, noticias que sanan el alma. Y por eso en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre todopoderoso de Jesús. Hermano que estás ahí, búscale a Dios, métete a la palabra, métete a la oración, aplícalo en tu vida y verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada hijo tuyo. Amén y amén. Vamos a terminar con esta alabanza y después la palabra también de oración. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí me encuentro en lo desierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Guardarte por en mi camino, tú eres fiel y lo cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final.
Gloria a Dios. Vamos a terminar este tiempo y le invito que usted busque el himno Pasando por la tormenta de la vida, Maestro se encrespa las aguas. Ese himno lo va a fortalecer. Maestro se encrespan las aguas. Ese hermoso himno nos da fuerza. Cierra sus ojos ahí y vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor, porque tú nos vas a llevar más allá de las fronteras. Así como este virus está arrasando muchas fronteras, también el Evangelio será predicado a muchas fronteras y será llevado este mensaje del Evangelio, este mensaje de las buenas nuevas de salvación para aquellos que aún no te conocen. Gracias Señor, porque en medio de todo esto, Señor, la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas nos da fuerzas, Señor, para seguir adelante. Tú no nos... Señor, por eso en esta hora, Padre, una vez más, pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús, bendice, Señor, a las familias cristianas, creyentes, que han nacido de nuevo, Señor, y que se han arrepentido de sus pecados y que han recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Si todavía tú no conoces a Jesús, Él está aquí. Él está aquí para entrar a tu vida, para entrar a tu corazón. Ahí donde estás, puedes hacer una pequeña oración y aceptar a Cristo para que Él entre a tu vida y tú puedas conocerlo y tener la salvación de tu alma. Después de ello, congrégate en una iglesia donde se predique la palabra de Dios y puedas crecer en el conocimiento de Él. Gracias Jesús. Bendice pues cada hogar que en esta mañana, Señor, nos ha escuchado y ha puesto sus oídos para escuchar este mensaje de la palabra tuya, Señor. Creyendo, Señor, que en medio de esta tormenta nuestra fe va. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.